Bueno, muchas gracias por asistir a esta presentación de las cuentas de la diócesis que queremos hacer con motivo del final de la campaña de la declaración de la renta, donde, como saben, se da la opción de marcar la X destinada a la Iglesia Católica, en virtud de la cual un 0,7 de la cuota tributaria de los contribuyentes que la marquen pues va destinado a los fines propios de la Iglesia y se recibe vía de la Conferencia Episcopal Española. Advertir de que lo que presentamos son unas cuentas consolidadas de todas las entidades eclesiásticas, es decir, no solo son del obispado, sino de todas las entidades que conforman el perímetro de consolidación que se establece por parte de la Conferencia Episcopal para la Diócesis, en concreto el propio obispado, Cáritas Diocesana, la Casa de Convivencia San José, la Casa de Espiritualidad San Antonio, la Casa Sacerdotal San Juan de Ávila, la Delegación de Misiones, la Pía Fundación San Juan de Ávila y otras pías fundaciones destinadas a la Casa Sacerdotal y a fines generales y al Seminario San Pelagio, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díaz, la Librería Diocesana, Obras Misionales Pontificias, todas las parroquias de la diócesis, un número que alcanza los 232 parroquias, y los seminarios, tanto el Redentoris Mater San Juan de Ávila como el Seminario San Pelagio. Porque dentro de la Iglesia Católica, que tiene muchas instituciones dentro, distinguimos las entidades que se establecen en el artículo 4 del acuerdo entre la Iglesia y la Santa Sede, entre el Estado y la Santa Sede, perdón, que son todas estas, y luego las entidades del artículo 5, que son las asociaciones y fundaciones, que también están disponibles en nuestro portal de transparencia, con las cuentas individualizadas de cada una, donde aparecen tanto la adoración nocturna española, cursillo de cristiandad, fundaciones como Gaudium, Hogar Renacer, destinado al tratamiento de enfermos alcohólicos, la Fundación Ocio, destinada a fines educativos, como la Fundación Santos Mártires, que regenta los colegios diocesanos, la Fundación San Eulogio, que dirige la Biblioteca Diocesana de Córdoba, Manos Unidas, destinada a ayuda al tercer mundo también, y también daremos unos datos de las hermandades y cofradías como asociaciones públicas de fieles, pero todas estas entidades no están consolidadas en el perímetro de consolidación que solo alcanza las entidades del artículo 4. Pues bien, todas las entidades diocesanas han tenido unos ingresos totales durante el año 2019 de 22.370.657,19 euros, de los cuales se han recibido directamente como aportaciones directas y voluntarias de los fieles 7.874.098,04 en todas las instituciones, lo que representa un 35,20% del total de ingresos recibidos en el ejercicio. Por vía de la asignación tributaria, es decir, lo que reciben las diócesis provenientes de la X de la declaración de la renta, en el año 2019 se recibieron en total 4.433.618,13, que se reciben fundamentalmente en su totalidad por el propio obispado, pero también una pequeña parte vía determinados proyectos de Cáritas Diocesana, pero que se reciben por la declaración de la X destinada a otros fines de interés general. Lo que sí es importante resaltar es que el total recibido por vía de la X de la declaración de la renta no llega ni al 20% del total de ingresos recibidos por las instituciones diocesanas a lo largo del 2019. También tenemos unos ingresos de las actividades sacramentales, fundamentalmente realizadas en parroquias y otras actividades, de todos aquellos servicios pastorales que presta la diócesis, como la Casa de Ejercicio San Antonio, etcétera, que ascendieron a 4.217.942,14, lo que hace un total del 18,85% del total de ingresos. Verdaderamente estos ingresos también provienen de los fieles, pero no son aportaciones directas, sino a cambio de una determinada prestación de servicio, como pues, unos cursillos, un determinado ejercicio espiritual, etcétera, y el pago del alojamiento. Con lo cual, en verdad, si sumamos a los 35,20% primero de aportación voluntaria de fieles, la retribución directa que recibimos de los fieles excede la mitad de los ingresos totales. Luego tenemos otros ingresos corrientes por importe de 4.829.000 euros, lo que alcanza un 21,59% del total de gastos, e ingresos extraordinarios y excepcionales por importe de 1.015.000 euros, que hacen un total del 4,54%. Por lo que respecta a los gastos, se ha ejecutado un gasto total en todas las instituciones de 22.449.853,75 euros, que se reparte de la siguiente manera: en acciones directamente pastorales y asistenciales de atención a los más necesitados se
ejecutaron 8.753.564, lo que hace un 39% del total de gastos de la diócesis. En cuanto a la retribución del clero, alcanzó la cifra de 3.227.000 euros, lo que supone un 14,38% del total de gastos. La retribución del personal seglar que presta sus servicios en todas las instituciones diocesanas, 2.590.000 euros, lo que supone un 11,54% del total de gastos. Las aportaciones a los centros de formación, bien sean seminarios, el Instituto de Ciencias Religiosas, etcétera, 117.925, un 0,53% del total de gastos. Y otra partida importantísima es la conservación de todos los edificios y los gastos de funcionamiento de las instituciones, que supuso un coste de 6.907.112, lo que hace un total de 30,77%. Aquí, dentro de este capítulo, podemos hacer referencia a lo que se ha aportado directamente desde el Obispado, que han sido rehabilitaciones y restauraciones de inmuebles por importe de 1.514.000 euros y propiamente ejecutado directamente desde las parroquias, 1.803.000 euros. Y en cuanto a los gastos extraordinarios y excepcionales, 853.033 euros con 82 céntimos, lo que nos lleva a un déficit general en el consolidado de todas las instituciones de la diócesis de Córdoba, que supuso una pérdida de 79.196,56. Pues bien, una vez vistos los datos globales, queremos ofrecer los datos propiamente del Obispado y de las parroquias. En cuanto al Obispado, tuvo unos ingresos totales de 8.939.861,44, que se diferencian en las siguientes partidas. Las aportaciones voluntarias de los fieles, que se dirigen fundamentalmente a las parroquias, en cuanto al Obispado, supusieron 232.009 euros, lo que hace un 2,60% del total de sus ingresos. Aquí sí es muy importante la asignación tributaria, lo recibido a través de la X de la declaración de la renta, que asciende a 4.017.526, lo que supone un 44,94% del total de los ingresos recibidos por el Obispado. Los ingresos patrimoniales y otras actividades de prestación de servicios, un 8,48% por un importe total de 758.000 euros, y otros ingresos corrientes, 3.483.000, lo que hace un 38,96% del total de gastos. Y extraordinarios y excepcionales, un 5% del total. En cuanto a los gastos, supusieron un total de 8.524.000 euros, que se diferencian o se detraen de la siguiente manera. En cuanto a las acciones directas pastorales y asistenciales, un 26,28% del total de sus gastos, ascendiendo a 2.240.000 euros. En cuanto a la retribución del clero, 2.879.000, lo que supone un 33,78%. Aquí podemos decir que la percepción, el subsidio que recibe un sacerdote diocesano mensual se ha establecido en 1.000 euros brutos, al que luego se le hacen las correspondientes deducciones por el IRPF, y concretamente la percepción que recibe el señor obispo son 600 euros mensuales. En cuanto a la retribución del personal seglar del Obispado, supuso un gasto de 911.129, un 10,69% del total. Las aportaciones a los centros de formación, 5.843, un 0,07% de los gastos, y la conservación de edificios y gastos de funcionamiento, 1.964.000, es decir, un 23,05%. Y en cuanto a los gastos extraordinarios y excepcionales, 523.373, un 6,14%. Si bien dentro de estos gastos extraordinarios están las nuevas construcciones de centros parroquiales, que supusieron un coste aproximado de 515.000 euros durante el ejercicio 2019. En cuanto a las parroquias, tuvieron unos ingresos totales, todas las parroquias de la diócesis, 232, que presentan cuentas al Obispado en el primer trimestre del ejercicio siguiente, 7.156.000 euros de ingresos, que se desglosan de la siguiente manera. Las aportaciones directas y voluntarias de los fieles supusieron un 73,32% de los ingresos totales de la parroquia, 5.246.000 euros. No reciben nada de la declaración de la renta, porque eso solo lo recibe el Obispado. Los ingresos sacramentales y otras actividades, 1.389.000, lo que supone casi un 19,50%, que sumado a los 73 de aportaciones directas de los fieles, nos hacen llegar a una cifra de casi el 93%, con lo cual podemos decir que la autofinanciación de las parroquias es casi completa. Todos los ingresos de la parroquia, o casi su totalidad, provienen de aportaciones voluntarias y directas de los fieles.
porque los otros ingresos corrientes de alguna actividad económica o cualquier otro tipo de actividad que realicen las parroquias supuso un ingreso total de 357.575, lo que hace un 5% del total de sus ingresos. Y ingresos extraordinarios y excepcionales, fundamentalmente herencia y legado, 162.557, lo que alcanzó el 2,27% de sus ingresos. Y en cuanto a los gastos, las parroquias destinaron a actividades pastorales y asistenciales 3.598.000 euros, es decir, casi la mitad de sus gastos, un 47,63%. En la retribución del personal seglar que presta servicios en las parroquias, un importe de 410.000 euros, un 5,43%. Las parroquias no aportan nada a los centros de formación, no ayudan al seminario, no ayudan al Instituto de Ciencias Religiosas. Y en cuanto a conservación de edificios y gastos de funcionamiento propiamente ejecutados por las parroquias, supuso un coste de 2.835.168, es decir, casi un 38% del total de sus gastos, del que podemos dar la cifra de que de este 2.835.000, 1.803.000 fueron destinados puramente a obras de restauración y rehabilitación para el mantenimiento de los templos, de los centros parroquiales y de las viviendas en las que habitan los sacerdotes que prestan su servicio ministerial en las mismas, ¿no? Y como gastos extraordinarios y excepcionales, 613.718,74, un 8,12%, lo que hace un total de gastos generales de 7.555.156,54. También queremos dar la cifra de la evolución que ha tenido el marcar la X de la Iglesia Católica en nuestra diócesis. Nuestra diócesis es exactamente igual que la provincia y, por tanto, tenemos los datos que nos facilita Hacienda sobre cuál es el porcentaje de personas contribuyentes que marcan la X de la declaración de la renta. Tenemos los datos desde el año 2006, porque, como saben, en el año 2007 se produce un cambio en el modelo de asignación tributaria. Antes el Estado completaba, si no llegaba a una determinada cantidad, el importe asignado por los declarantes en su declaración de la renta, pero en el año 2007 se llega a un acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, en este caso la Conferencia Episcopal, vía la Santa Sede, en el que se elimina la exención que tenía la Iglesia Católica sobre el IVA, y desde ese momento todas las obras y rehabilitaciones de inmuebles que realiza la Iglesia Católica se hacen con el correspondiente IVA, que asciende al 21%, y a cambio el porcentaje que recibe la Iglesia Católica de la asignación tributaria pasó del 0,52 al 0,7%. Si bien con una salvedad muy importante, y es que la Iglesia solo recibirá la cantidad proveniente de las declaraciones de la renta que hayan marcado su casilla, con lo cual, si ningún contribuyente marcara la X de la declaración de la renta, la Iglesia Católica al año siguiente no recibiría nada. Solo se recibe lo que proviene de las declaraciones en las que los contribuyentes han marcado la X. Pues bien, desde el año 2016 el número de declarantes comenzó en el año 2006 con 142.925 y ahí tiene la evolución hasta llegar al año 2018, se mantiene más o menos estable, con una importante subida en el año 2010, siendo el año pasado, en el año 2018, de 151.295 personas que marcaron la X en la casilla de la declaración de la renta en la provincia y diócesis de Córdoba. Aquí vemos la evolución en un gráfico, con la diferencia entre un año y otro. El año pasado supuso un incremento con respecto al anterior de 2.171 declaraciones, provenientes fundamentalmente, o explicado fundamentalmente, porque hubo más declaraciones de la renta y, por tanto, aunque el porcentaje se mantenga más o menos similar, el número de declarantes sube. En cuanto al porcentaje de declaración, desde el año 2016 se mantiene más o menos estable, en torno al 44%, comenzamos en el 45%, sube, baja, y en el año pasado fue de un 43,58%, exactamente igual que hace 2 años, y en el año 2017 supuso una subida del 0,60% y una bajada del 0,60% también en el año 2018. Indicar que la media de la X de la declaración de la renta en favor de la Iglesia Católica en todo el Estado español está en torno al 33-34%, por lo que la diócesis de Córdoba se sitúa entre las diócesis de España donde más declarantes marcan la X de la casilla.
fundamentalmente debido a que hay determinadas zonas como Andalucía, Extremadura y Asturias donde el porcentaje es mucho más elevado que en otras regiones españolas o comunidades autónomas. Aquí vemos la diferencia de porcentaje desde el año 2006 hasta el año 2018, de un año con respecto al anterior, y el último gráfico se corresponde a la cantidad que Hacienda ingresa proveniente del 0,7% de la declaración de la renta de los contribuyentes que han marcado la X. Desde el año 2008, en el que se inicia la serie, se establece la cantidad que ingresa Hacienda proveniente de los contribuyentes de la provincia de Córdoba, que comenzó con 3.591.920 euros, se mantiene bajando, fundamentalmente debido a la crisis económica, menos ingresos, menos cantidad que consta en la declaración de la renta y, por tanto, menos cantidad correspondiente al 0,7 de dicha declaración. Y con la recuperación económica, pues se produce de nuevo una subida, al mantenerse estables los porcentajes de declarantes, pero sí, al subir los ingresos de dichos declarantes, pues alcanzamos en el año anterior el máximo de recaudación que se ha obtenido en la provincia de Córdoba, alcanzando los 3.715.339 euros. Sí hay que explicar que esta cantidad, aunque se recauda en Córdoba, no viene directamente a la diócesis. Todas las cantidades provenientes de la X de la declaración de la renta se ingresan por parte del Estado en la Conferencia Episcopal Española, y es la Conferencia Episcopal la que al año siguiente lo reparte entre las diócesis, atendiendo a una serie de criterios pastorales, como el número de parroquias, la extensión, número de habitantes, el número de sacerdotes, etcétera, atendiendo a las propias necesidades pastorales y de cada diócesis. En base a unos criterios se establecen unos porcentajes y de la cantidad global se envía al año siguiente unas cantidades determinadas a cada diócesis, sin que tenga que ver en absoluto con la cantidad recaudada en dicha provincia. De hecho, la diócesis que más aporta a la declaración de la renta, sin ninguna duda, es Madrid, y recibe mucho menos de los que los contribuyentes de Madrid aportan. Sin embargo, en Córdoba, más o menos nos situamos en un equilibrio entre lo que se recauda vía declaración de la renta y lo que luego, vía conferencia episcopal, recibe la diócesis. Aquí vemos la diferencia en la recaudación, que va subiendo progresivamente durante este periodo, desde el año 2008 al año 2018. Y, por último, también queremos hacer referencia a, dentro de los ingresos propios de lo que es la diócesis y fundamentalmente del obispado, existe el denominado Fondo Común Diocesano, que es un fondo creado por el señor obispo de Solidaridad, donde las distintas instituciones diocesanas aportan parte de los ingresos obtenidos en el año anterior para, con esas cantidades, ayudar a aquellas parroquias o instituciones que más lo necesiten. Y aquí podemos dar la cifra de lo que han aportado las parroquias de la diócesis, las 232 parroquias, en los últimos 5 años a ese Fondo Común Diocesano. En el año 2015, 350.000 euros, y se mantiene más o menos estable durante los años 16, 17 y 18, y, perdón, hay un error, en el año 2019, 464.000, fundamentalmente debido a que hubo una serie de herencias recibidas por parroquia y, por tanto, al ser mayor la cantidad recibida por las parroquias, pues es mayor la aportación que al año siguiente hacen al Fondo Común Diocesano. Todas estas cantidades se destinan a ayuda a parroquias más necesitadas, donde las aportaciones de los fieles no son suficientes para soportar todos los gastos de la atención pastoral que requieren las mismas. Y, por último, queremos dar también un dato que llevamos años recapitulando, y son las aportaciones que las hermandades y cofradías también realizan al Fondo Común Diocesano. En los últimos 5 años, aunque en el año 2020 las cifras son provisionales, porque nos encontramos en periodo de presentación de cuentas parroquiales, de cuentas de hermandades correspondientes al año 2019, evidentemente la crisis sanitaria ha impedido que muchas de ellas celebren cabildos generales y posteriormente envíen las cuentas para que se emita desde la Administración Diocesana el certificado de rendición de cuentas, donde se establece la cantidad que tienen que aportar al Fondo Común Diocesano. Pues bien, aquí tenemos el desglose de cuál es la cantidad de hermandades que han presentado cuentas durante esos años, el número de hermandades que han aportado al Fondo Común Diocesano, el tanto por ciento de las hermandades que han presentado cuentas que han aportado al Fondo Común Diocesano, el importe global de la aportación y la aportación media de cada hermandad a dicho Fondo Común Diocesano. En el año 2016,
Un 28,77% de las hermandades que presentaron cuentas aportaron al Fondo Común Diocesano, con una media de 120,45 euros, lo que se ha ido incrementando a lo largo de los años. Durante el 17 fueron 108 hermandades, en el 18 109, en el 19 92. Y las cifras globales de aportación fueron 18.015 euros, 37.000 y 48.000. Y está subiendo cada año por la mayor implicación de las hermandades en este fondo de solidaridad y la aportación que realizan al Fondo Común Diocesano. Y también ha subido la media de aportación de las hermandades, pasando de los 166,81 euros del año 2017 a los 531,65 que fue la media del año 2019. Y este año, de las que han presentado y de las que han aportado a la fecha de hoy, casi a mitad del ejercicio, la media están en un 30,77% de hermandades aportantes al Fondo Común Diocesano y una media de 226,49 euros por hermandad.